Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas y quiero recordarle que bajen la aplicación, la app de Funda Joven y de la Asociación Vuelva a Soñar. Ustedes ahí van a tener toda la información, todos los programas se suben a una app y luego usted lo puede ver. Y están en diferentes plataformas también. Como dije la vez pasada, si usted no nos quiere ver es porque no quiere, porque estamos en todos lados, ¿verdad? En el Paraguay, estamos en Chile, a través de Aliento Visión en todo Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, España, así que nos ven de diferentes lugares. Querido Isaías, te dejé ya varios puntitos antes de ir al corte. Hacer un poco de historia en general. Hablemos de la iglesia y la educación. Iglesia de Educación. Históricamente, la iglesia, a través de la reforma, fue la que enfatizó la necesidad que el niño aprendiese a leer y que todos aprendiésemos a leer la Biblia. Por eso el énfasis de pasar el lenguaje de la Biblia, del latín, para que todos pudiesen leer. Entonces, Lutero, Calvino y otros siempre han puesto ese énfasis. Estados Unidos, en la historia te enseña que todas las universidades como Yale, Harvard, la Universidad de Ivy League, eran seminarios fundados por las iglesias cristianas para formar ciudadanos conforme a la palabra. ¿Ok? Cuando vemos la historia del Paraguay, un colegio internacional, discípulos de Cristo, voy a decir clase alta. Colegio San Andrés, los anglicanos también tienen colegios en el Chaco, tienen colegio en la Chacarita. Los colegios menonitas. Ni hablemos de lo que es la obra menonita o hablemos de los centros bautistas. Un montón de escuelas, pero no como emprendimientos aislados, sino que responden a la cosmovisión bíblica sobre la educación, de que el niño debe ser formado con todas las herramientas para aplicar la palabra de Dios en su vida y convertirse en un ciudadano útil a nuestro país. Totalmente. Educación. Llegamos hasta hoy a la universidad. Nunca olvidemos el propósito de la iglesia de curar y cuidar a los enfermos. Hospital. En la iglesia primitiva era para esa tarea se le daba a los diáconos y a las viudas para que cuiden de los enfermos. Nadie se acercaba en tiempos de pandemia, de pestilencia, a los enfermos, excepto los cristianos. Eran conocidos porque iban a los marginales, a los que tenían las plagas de la época, y arriesgando sus vidas, ellos cuidaban de los enfermos. Por ende, los hospitales en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, y también el Paraguay, fueron iniciados por los cristianos. La tarea misionera fue siempre vinculada a centros asistenciales. La obra que hicieron los menonitas con el papá de Wesley Schmidt, o el leprocomio que tienen las iglesias evangélicas, el kilómetro 81, o todo el enfoque que tiene en la medicina familiar con el Hospital Bautista, o el mismo Sanatorio Adventista, nunca tuvo un énfasis de lucro, sino de servicio, porque la palabra nos enseña que Jesús iba predicando, enseñando y sanando a los enfermos, trayendo sobre nosotros medicina y sanidad a nuestros cuerpos. Tremendo. Isaías, y hablando de los pueblos originarios, ahí hay mucho que hablar, específicamente en la zona del Chaco, donde los pueblos originarios conviven con etnias distintas, ¿verdad? Porque ahí están los paraguayos, pero también están los alemanes, están los rusos, están de diferentes lugares. Ellos lograron convivir, pero la iglesia ha trabajado en la transformación de todas las áreas de los pueblos originarios. Vos llegaste a entrar en una... Sí. ¿Sabes que tuve el privilegio de trabajar con menonitas en principios del año 2000, de la década del 2000, y fui a entrenar gerentes y supervisores, jefes y gerentes de las cooperativas menonitas, y conocí la obra que ellos realizan con los originarios. ¿Qué me decías? Mamá querida, yo me quedé avergonzado porque hay un versículo que a mí siempre me golpeó cuando dice la palabra: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el paraguayo, supuestamente solidario, supuestamente bueno, en realidad al indígena nosotros le hemos explotado y le hemos desairado como población.
y vienen los menonitas y le dan un rol como seres humanos. Yo trabajaba en la embajada británica y tengo una experiencia que fue una médica menonita a estudiar, a hacer su maestría en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón. Cuando vuelve, yo creí que iba a buscar un lugar en un centro prestigioso. No, fue a trabajar en el Chaco como encargada en la parte de los pueblos originarios, con la misma devoción con que se dedicaba a los menonitas originarios. Qué gran enseñanza. Pero ¿para qué vamos a hablar del Chaco? ¿Por qué no hablamos del trabajo que hacen las misiones con las etnias en el Canindeyú y Alto Paraná? Totalmente. Hay que ser honestos. Señores, hasta la década del 50 todavía se hacían viajes de cacería de indígenas, de los H, en el Guairá. El general Marcial Samaniego, conocido por su trabajo para defender a los indígenas. Pero fueron las misiones evangélicas las que devolvieron y pelearon por la dignidad de nuestros pueblos originarios. No nos quedemos allí. El cuidado de las viudas y de los huérfanos. ¿Quiénes sino las iglesias cristianas, católicas, evangélicas, han contribuido al desarrollo del bienestar moderno cuidando de las viudas y de los huérfanos? Porque así la palabra enseñaba. La carta de Santiago dice, la religión que es pura ante Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. ¿Quién sino la iglesia ha sido pionera en el trabajo de la pobreza, de la propiedad? Esa no la tenía. ¿Ok? Pero Y de los pobres. Hablamos un poco de la propiedad. Poquitito. Hay varias vertientes. Está la muy conservadora que habla de una propiedad privada absoluta. Y hay una corriente cristiana que es más socialista. Yo iría al concepto de judío original. Sí, vos tenías la tierra, pero la tierra vos no era una propiedad absoluta tuya, sino que vos sos mayordomo de lo que se te fue dado por un tiempo dado, y había un tiempo en el cual vos tenías que darle para que vengan los pobres y se alimenten. Así le conoció vos a Ruth. Sí. ¿Te acordás? El tema de las espigas. O sea, hay un concepto bíblico de que la propiedad privada no es absoluta. Es el concepto cristiano de la mayordomía. Yo tengo, pero lo que tengo no es para mi propio beneficio única y exclusivamente, sino para el bien de los demás. De lo contrario, la propiedad se convierte en una herramienta para que contribuya al desastre climático. Ese es un concepto que está muy arraigado en el Chaco. ¿Sabes qué? La iglesia ha tenido varios abordajes históricamente sobre el tema de pobreza y propiedad. El primero es que el cambio tenía que darse por la caridad personal. Lo que importa es lo que Juan Cruz haga, el resto no importa. Y esta perspectiva tuvo hasta el siglo XVI más o menos, aguantó. Después vino toda una segunda perspectiva que decía no es suficiente con lo que hace Juan Cruz como caridad personal, sino que tiene que haber un beneficio colectivo a través de cambios estructurales. Eso aguantó hasta que vino la gran revolución industrial que hizo que la iglesia retroceda y volvió a una tercera fase, que es decir, no, ¿sabes qué? La iglesia está para convertir al alma. Y vamos a olvidarnos de tocar esos temas. Solo que en la medida y todas las veces que la iglesia se retrajo en la historia a una función meramente pietista, la sociedad se corrompió como nunca. Las veces que la iglesia se encierra en el templo, le da libertad para que el mundo se corrompa con la esclavitud, con el abuso de niños, con la discriminación racial, con las luchas sociales, con la pobreza. Señores, Estados Unidos, ¿quién encabezó la lucha de la emancipación del negro esclavo? Un cristiano, Abraham Lincoln. ¿Y quién fue en la década de los 60 que llevó adelante la lucha civil con la no violencia? Un pastor bautista que se llamaba Martin Luther King. Cuando la iglesia ocupó su lugar, salió bien. Ahora cuando la iglesia dice, no, a mí me corresponde el alma. ¿Sabes qué ocurre, Juan? Dejamos que los demás hagan ese trabajo. Y como no es esa la tarea de ellos,
porque la iglesia abdicó su responsabilidad, después nos lamentamos los resultados. La otra vez me dice una persona, Isaías, ¿por qué los gobernantes solo nos piden oración? Y después, ora nomás por nosotros. Y hasta ahí nomás. ¿Será que la iglesia no mostró históricamente lo que hizo o nos presentó proyectos de transformación? ¿Por qué será, Isaías, eso? Porque el mundo quiere limitar a la iglesia a un rol meramente profético. Que diga nomás, en lo posible que te haga sentir bien. Ora por mí nomás y ya está. Pero la iglesia es la parcela demostrativa del reino de Dios. A partir de esa definición, yo creo que el cuidado pastoral que puede ser dado por el clero y por los laicos, es la que más ha avanzado en el tratamiento de heridas, de gente atormentada por vicios, alienados o confundidos en su interior. Dice la palabra, Mateo 25, 35 al 36, tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste algo de beber. Era un extranjero y me recibiste. Estaba desnudo y me diste ropa. Estaba enfermo y me cuidaste y me sanaste. Estaba en prisión y ahí me visitaste. Todo lo que hemos hablado se resume en ese versículo. Es una misión integral de la iglesia para impactar la sociedad. Y si la iglesia no hace eso y dejamos que el mundo lo haga, entonces no nos lamentemos el estado de la sociedad después. En la economía, ¿qué aporte ha hecho la iglesia? La base de la economía capitalista, en su buen entender, Adam Smith y otros, tienen su base en la palabra de Dios, es volver al Antiguo Testamento. El socialismo bien entendido tiene su base en la iglesia primitiva, donde la gente daba de sí para compartir con los pobres. La doctrina de la iglesia católica de la subsidiariedad es probablemente la mejor definición de lo que es una teoría económica. Lo que yo puedo hacer, debo hacer, y lo que yo ya no puedo, entonces el Estado interviene para aportar. Por lo general es a través de establecer reglas, pero toda la enseñanza económica inicial pura viene de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no es un libro para que me va a llevar al cielo, es un manual de vida. Y tenemos que entender lo que la palabra quiere enseñarnos. Quiere entender lo que es teoría política. Lee el libro de Josué. Quiere entender lo que es anarquía. Lee el libro de Jueces. Quiere entender lo que es el tema centralizado para asistir y atender la pandemia. Léele a José, donde José recoge todos los cultivos y las cosechas del pueblo. ¿Para qué? Para atender los años de la hambruna. Así es. Eso lo dijo un político actual, presidente de El Salvador, dijo. Bukele dijo, voy a enfrentar esta pandemia como lo hizo José, dijo. Y fue una etapa de un Estado centralizado por la crisis que se presentaba. Pero vos entras a Josué después de Moisés, y es un Estado federativo, autonomía de las tribus, interdependencia, horizontalidad en el liderazgo, democracia en estado puro. Totalmente. Para terminar, ¿tú pensás que la iglesia está siendo valorada hoy en el Paraguay, en el mundo entero, valorada y respetada? Yo te voy a decir lo que yo pienso como definición. Cuando la iglesia no influye en una sociedad o ha dejado de serlo, el Estado tiene que llevar toda la carga de la moral pública. Y como el Estado no está preparado para asumir la carga de la moral pública, asume un rol coercitivo. Más policía, más cárceles, más penalización, más intolerancia. Y el resultado nunca fue la redención del hombre. No existe la utopía marxista. ¿Por qué? Porque está negando la naturaleza pecaminosa del ser humano, que no puede ser transformado sino el poder transformador del evangelio, que es la iglesia la que predica. ¿Okay? Entonces, siempre el poder político, aquí y en cualquier parte, manipula a la iglesia. Hay un pensador que tienen que leer, se llama Chuck Colson. Él era asesor de Richard Nixon durante la época previa a Watergate. No era convertido, pero sí era brillante. Y él decía, le recibíamos a los pastores
le decíamos exactamente lo que ellos querían escuchar, hacíamos que ellos orasen por nosotros, le dábamos la Biblia, pero era solo para manipularlos. Él fue preso por Watergate, se convierte, inició un ministerio de la prisión, la capellanía carcelaria. Sale convertido y por años predica que la iglesia no se vincule nunca con el poder político porque él era un hombre que había manipulado a la iglesia. Hasta que se da cuenta de esto mismo que te dije, que en la medida que la iglesia no influye en la sociedad, carga más sobre el Estado el rol de la moral pública, que el Estado no puede resolverlo, y dice no, la iglesia debe producir hombres transformados por el poder del evangelio que transformen la arena pública. Si nuestros gobernantes no entienden esto, por eso tenemos una corrupción tan alta, por eso que tenemos familias destruidas en nuestro país, por eso tenemos delincuencia tan alta, por eso que nuestras cárceles no dan abasto, por eso vivimos en un país de impunidad, porque el Estado pretendió asumir un rol que no le corresponde. Mencionaste las cárceles. Hoy las cárceles en el Paraguay es un problema, una bomba de tiempo. En Tacumbú tenemos casi 4.000 con 20 guardias y hasta hoy no se escapan. Y yo siempre le dije a la ministra de Justicia, ministra, ¿qué serían las cárceles sin el apoyo de las iglesias? La capellanía carcelaria. Totalmente. Hoy en Tacumbú, 600 están en el pabellón cristiano Esperanza. Libertad. Libertad. Casi 1.000 en Remar. En ella más de la mitad en contención, en comunidad, orando por el país. Pero yo le dije, ministra, son 1.500 problemas menos que vos tenés con el director ahí. Y la iglesia lo hace por amor. Por eso creo que necesitamos hacer una autocrítica nosotros. Necesitamos influenciar, pero también hay que pedir respeto, querido Isaías. Nosotros tenemos poco tiempo ya. Ya estamos terminando. Bueno, primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No criticar, sino aportar. Salir de nuestros templos. Segundo, desarrollar una estrategia. ¿Qué es lo que queremos hacer y dónde hacer? Tercero, no vamos a ganar toda la batalla de buenas a primera. Vamos a dar pequeños pasos primero. Y después, en cuarto lugar, multiplicar el impacto involucrándole a toda la gente en un mismo objetivo. Quinto, ver alternativas. Si esto funcionó, apliquémoslo. Si esto no funcionó, dejemos de lado. Pero nosotros tenemos que involucrarnos en una tarea transformadora de nuestra sociedad. Y los pastores deben cambiar de una mentalidad de transacción a una de transformación. Deben volver a lo misional y no solamente a lo que entretiene. Y también deben enfocarse en lo que produce la encarnación y no el dualismo. Nosotros vamos a la iglesia el domingo, pero también vamos a trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y eso no es diferente al servicio del templo. Yo le adoro a Dios con mi trabajo, le adoro a Dios con mi oficina, le adoro a Dios con mi familia, donde cualquiera sea el rol que yo estoy llamado a desempeñar, yo le adoro a Dios. Y me reúno el domingo, el sábado con mis hermanos a celebrar el amor de Dios. Eso va a transformar la sociedad. Es para quedarse otro programa más. Gracias, querido Isaías. Un placer. Este programa queda para la historia, pero es muy rico en contenido. Hoy no voy a decir más nada, se nos fue el tiempo. Isaías lo dijo todo. No, es un programa que llenó la expectativa. Gracias por acompañarnos. Escríbanos y estamos para poder servirle en lo que usted necesita. Gracias. Chao.